para hacerlo, ya lo habían hecho santo, el Santo Niño, que bueno, se relaciona mucho con una nueva iglesia que surgió en ese tiempo en México, del Niño Santo y demás. Y él solamente está con esta burla y aparece toda esta ahora ya clasificada violencia de género, donde pues están sufriendo estas mujeres vestidas de negro, sin acceso a la educación, sin acceso a un trabajo, en la crueldad del desierto y además con el estigma, porque ahí aparece una palabra peyorativa, ¿no? Para las personas, que todas esas cosas afortunadamente ya están un poquito en desuso con estas transiciones hacia la ética, la tolerancia, el derecho a la diferencia y todos estos debates éticos, pero es muy desgarrador ver cómo están sufriendo estas mujeres y cómo también aparece la crítica a esta secta, porque el hecho de que lo seguían estas mujeres, pues era que en sus carencias afectivas, emocionales, pues había cierta situación como de hasta de abuso sexual, ¿no? Es un cuento muy interesante, pero lo que logró Rulfo no lo ha logrado ningún autor en la historia de la literatura, al menos mexicana, que es que todos los diálogos son poéticos. Todo en el universo de Rulfo es poético. Y además es un autor que descansa sobre lo que es la denuncia social, lo que es casi imposible de lograr. Y además es un autor que nos sirve para ver todos estos elementos identitarios. En el caso de Pedro Páramo, es igual una historia circular muy interesante. El pueblo se llama Comala por la metáfora que es la comala que está, el comal que está sobre unas brasas, se hacen las referencias al calor del infierno. Pedro Páramo no es otro tipo más que el cacique, el abandonador de mujeres, el que embarazó a todo el pueblo y que solo se aparece a bautizar a los niños y luego los abandona. Y la encomienda que le hace la madre a su hijo es por esta relación tan fatídica, tan enriquecedora que tenemos en la obra de Rulfo, pues es que le dice, ve y pídele, exígele lo nuestro. No le ruegues, exígele. Y él llega a este pueblo ya de fantasmas, con muchas imágenes poéticas, a buscar a Pedro Páramo. Y ahí, bueno, ahí sí, para que vean, la obra ya discursa hacia lo que es el realismo mágico, porque en este caso el Llano en Llamas es aterradoramente verdadero, cotidiano y de crítica social. Este sí ya va al realismo mágico de este misterio, de este folclore, de las leyendas que tenemos también como ambientación de nuestra identidad. Y todos están muertos, para pronto más o menos es el sentido de la historia. No sé si nos puedes decir algo más de Rulfo, ya que lo mencionaste, Jesús. No, nada más era eso. Muy bien. Bueno, qué más tienes en tus respuestas? También encontré a Arráncame la vida de Ángeles Mastretta con doble T al final, Sí. donde está situado en los años atrás de la Revolución, donde se cuenta sobre el aspecto político que predominó durante aquella época, donde las relaciones de poder entre los personajes de la historia. Sí. Muy bien. Y los otros tres sería El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que reflexiona sobre la identidad mexicana, sus valores, culturas y aquello que lo identifica entre de los demás. ¿Qué nos puedes decir del laberinto de la soledad? Pues no lo he leído aún, pero parece más a la situación donde uno como persona no... Bueno, la verdad no conozco mucho de este libro. También añádanlo a la bibliografía, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Hay un fenómeno interesante en México que no sé si a qué exactamente se deba, pero hay en varios autores, como en Octavio Paz y en Samuel Ramos, un cuestionamiento sobre la tipificación o el ser del mexicano, y lo podemos conectar con lo que
fue y sigue siendo el Mexican Curious, que se construyó en la etapa del muralismo mexicano, como con Diego Rivera, con Frida Kahlo, con Rufino Tamayo, y esta construcción que se hizo de la mexicanidad o del significado del ser mexicano. Aunque recuerden que es un concepto que sigue inacabado hasta nuestros días y se debe de seguir construyendo. Muy bien, Jesús, ¿algo más que quieras añadir? Jesús. Sí, perdón. Pues nada más para concluir el cuestionario, ¿qué significa para mí tener identidad? ¿Sí? Pues es que creo que es la misma pregunta que mucha gente se hace, ¿no? De por qué estamos aquí y todo el asunto. Pero en lo personal es más a sentirse, pues, ¿cómo se llama? Con una razón o éticamente, pues simplemente poder ser parte de la sociedad, por decirlo así, en resumen. Ujú. Entonces, ¿Tú sientes que la sociedad se construye a través de del paradigma o cómo sería? Porque aquí también lo que debemos de reflexionar es que traemos un peso de todas las ideologías, las filosofías, los idiomas, incluso tenemos una gran carga de los nahualismos, aztequismos, también para la siguiente clase. Necesito que se busquen unos 20 nahualismos o aztequismos, porque todo eso forma parte de la identidad del mexicano. Muy bien. ¿Qué más nos quieres decir, Jesús? pues nada, sería para concluir con para dejar a mis compañeros que puedan participar. Sí, bueno, mándanos tu tarea, por favor, al grupo de WhatsApp para tomar Ok, tu tarea, por favor. ¿Quién más quiere participar voluntariamente? Yo, profesora, también quería Yo. participar. Ah, muy bien. Entonces, seguimos en lista. ¿Quién dijo primero? Yo, Daniela, ¿verdad? Sí, después creo que dije yo. Y después el compañero. Ah, muy bien. No, Entonces, Salomón, tú eres el de antes que yo, ¿no? Sí, Entonces no va sé. primero la compañera, cállese. por eso, primero la compañera, después yo y al final tú. Bueno, vamos a escuchar a Daniela. Bueno, en el primer punto, que es qué elementos identifico sobre la identidad mexicana, al leer yo el libro siento que va muy enfocado a la parte psicológica del mexicano. Entonces, toda mi respuesta se basó realmente en su psicología, en la que los rasgos del carácter mexicano están, por ejemplo, el ser muy vanidoso, despreciativo, altanero, y todo esto viene del sentimiento de inferioridad que nos manejan en el libro, que viene a raíz de la conquista, y que incluso se muestra que desde nuestros nativos ya había un carácter de ser reacios a la renovación. O sea, siempre hemos sido muy apegados a nuestras costumbres y el tema de renovarnos siempre ha estado como muy, ¿cómo decirlo? Como que somos reacios a eso, simplemente no nos gusta mucho la renovación, incluso lo manejan en el libro que simplemente nos gusta adquirir renovación cuando se tratan de temas muy superficiales como lo es la moda o la tecnología, pero en cuestiones costumbres, el mexicano en su identidad es muy de sus costumbres y no meter nada nuevo porque le cuesta mucho trabajo. También, bueno, siento que en México, o también se menciona en el libro, que en México es muy débil el espíritu de cooperación y la disciplina a la colectividad, y que incluso nuestra vida tiende a la dispersión y a la anarquía, porque como dijo, bueno, como ya mencioné y como dice en el libro, toda esta imitación de la cultura europea nos ha hecho ser muy, se me fue la palabra, individualistas, muy individualistas en nuestra cultura. Sí, Entonces yo, eso es lo que puse en los elementos que identifiqué sobre la identidad mexicana, sobre todo. mira, eso que dices es muy interesante porque precisamente la importancia de leer a Platón, el mito de la caverna y todo esto es porque ustedes observen cómo la esclavitud va afectando a los pueblos de generación en generación y nosotros como mexicanos tenemos un problema filosófico fundamental que sí celebramos la independencia este año, pues por la cuestión de la pandemia no se pudo, sí celebramos la independencia con cohetes y gritando y todo esto, pero no celebramos el término de la conquista.
ni percibimos que esta conquista ya terminó, y tenemos muchas costumbres como sociedad muy apegadas a lo que es la esclavitud, y como lo dice Platón en el mito de la caverna, las cadenas al final de cuentas son virtuales, pero nos afectan en nuestra forma de interactuar este sentimiento, y lo podemos ver, por ejemplo, en situaciones transculturizadas como una cuestión, ¿no? Cómo el mexicano, al construir su identidad, separa el concepto religioso de la conquista, de la invasión, y hábilmente, bueno, los frailes y todo esto crean lo que fue, lo que es ahora el sincretismo, donde están presentes, como en la celebración de Día de Muertos, pues los elementos prehispánicos, y cohabitan con los elementos españoles, con los elementos de conquista. Pero realmente el mexicano no suelta su sentimiento de inferioridad, exactamente, su sentimiento de esclavitud, porque la esclavitud ni siquiera hemos tenido el aplomo de aceptarla como fue, o de aceptar todos estos hechos terribles en los cuales llegamos a cargar, literalmente a cargar físicamente a los españoles, las familias que fueron secuestradas y que fueron asesinadas por no saber en dónde se encontraban las minas. Y también otra cuestión importante que debemos de analizar de nuestra historia, pues son todos estos momentos de transición. Ahí también me gustaría que revisaran el libro de 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla, porque ahí teníamos un sistema de valores muy diferente. Incluso en la crónica de los últimos poetas del mundo náhuatl podemos ver específicamente cómo dicen, y todo lo que para nosotros era visto como un tesoro, en nada fue valorado. Y esta conquista pues fue una especie de muerte de los dioses, una ruptura de realidad, y es a lo que debemos nosotros irnos afrontando, a estas transiciones tan fuertes que se dan con las guerras. Y para que ustedes lo reflexionen sin que nos casemos con ninguna política en especial o ninguna filosofía, nosotros somos considerados un país de tercer mundo y estamos atrasados en muchas cuestiones, porque precisamente la invasión de un país sobre otro es como en la historia personal de alguien que fue secuestrado, violado, golpeado, esclavizado, pues no tiene el mismo desarrollo que va a tener otra persona que no fue vulnerada en su vida, que no fue lastimada, y que además tampoco le quitaron sus bienes, porque esa es otra de las cuestiones que ha dificultado el avance sociotecnológico de nuestro país. Pues perdimos el oro, los tesoros, incluso la dignidad de ser humano, muchísimas cosas que se perdieron por la ruptura y por esta invasión de tantos años. Y ahora la oportunidad que nos está ofreciendo la historia, pues es la reivindicación, el reencontrarlos con nuestros valores antiguos, el construir otra identidad a partir de ambos valores, ya sin este terror que representó la esclavitud, porque recuerden que también por medio de la Inquisición y otras formas de represión, pues mucha gente murió por no obedecer a los españoles, o por realizar ciertas prácticas que pues ahora sabemos que no tenían nada que ver con el diablo, y esas cosas tampoco existen, pero provocaron la muerte y el sufrimiento de mucha gente inocente que quedó atrapada en esta cuestión del ejercicio del imperialismo, como se llevó a cabo en su momento. Y bueno, eso ha afectado el desarrollo de nuestros países en Latinoamérica, y no es para cortarse las venas, pero sí es una cuestión que debemos de reflexionar y que debemos de pensar qué tanto en este siglo seguimos conquistados, por así decirlo, y qué tanto vamos soltando, porque ahí, Daniela, viene otro fenómeno importante que no es tan violento como la conquista, pero que ustedes deben de analizar para entender nuestro contexto, que es la transculturización. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando se volvió el México independiente? Hubo una gran situación histórica en la que la gente ya había interiorizado tanto los valores de los españoles, que ya no valoró sus lenguas originarias, no valoró sus costumbres, y nada más no le pusieron Nueva España, pero ya no se quedó como Nueva España, pero fue casi lo mismo, ¿no?
fue una independencia hecha por los criollos, que bueno, se consagró y se logró al menos soltar estas cuestiones, pero después México empezó a transculturizarse con los valores europeos, con el idioma inglés, por ejemplo, y se siguió dando la transculturización hasta lo que tenemos en nuestros días, para que lo tomen en cuenta. Sí, de hecho en el libro mencionan que México en algún punto tuvo una admiración suprema por Francia y que incluso escolarmente instituciones las copiaba de ahí. Y es algo que mencionan mucho en el libro, que tenemos esta imitación de la cultura europea, lo cual todavía nos perdió más como identidad mexicana. Y eso todavía reafirmaba más nuestro sentimiento de inferioridad como mexicanos, que aún se ve muy presente en los tiempos actuales. Incluso en la cultura machista que tenemos, una parte del libro que me sonó mucho, porque decía que el hombre mexicano demuestra su reafirmación consigo mismo a través de un lenguaje grosero y agresivo, y que al sentir que es un ser sin contenido sustancial, trata de llenar su vacío con el único valor que está en su alcance, que en este sentido es el del macho, el de demostrar que él es hombre y que eso basta para demostrar que no es menos que otras personas. Entonces, todo eso fue como mi punto sobre la identidad mexicana, la primera parte del cuestionario. Muy bien. La segunda pregunta que dice, ¿por qué es importante la construcción del sujeto en el desarrollo de la identidad? Bueno, yo puse que porque de él surgirán los factores psicológicos del mismo y por ende la educación, la economía y la política se van a ver afectadas directamente por dicha construcción del sujeto, que es lo que vemos actualmente en México. Todos estos problemas políticos y económicos y sociales vienen desde la base de la construcción del sujeto de la identidad mexicana. Correcto. En cuanto a los libros, los 5 libros que abordan la identidad mexicana, bueno, los que yo investigué fue La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, el cual cuenta la perspectiva de los indígenas en la conquista y lo cual muestran los rezagos que se asientan en el psique colectivo y por tanto en la cultura mexicana. Vamos a añadir ese libro a nuestra bibliografía también, por favor. ¿Sí? Continúa. Ajá, el segundo libro que investigué fue La cultura mexicana del siglo XX de Carlos Monsiváis, el cual muestra como un recorrido por la historia de México desde una perspectiva cultural, pasando por el modernismo, revolución, etcétera, y muestra lo que significó todo esto para el psique mexicano. Vamos a añadirlo también, por favor. Sí, continúa. El tercer libro que ¿Cuál libro, puse fue profesora? La cultura mexicana del siglo XX. De Monsiváis, ¿no? Sí, de Monsiváis. Sí. De hecho, Monsiváis fue un gran admirador y gran cronista de lo mexicano. En su museo, que desconozco que ahora esté abierto, pero recreó todos estos ambientes. Tiene varios textos al respecto. Muy bien. Sí, Daniela, continúa, por favor. Ok, el tercer libro que puse fue La psicología del mexicano en el trabajo, de Mauro Rodríguez y Patricia Rodríguez, en el cual es como un análisis de todos los traumas de los mexicanos al paso de los siglos y los lastres que hemos traído arrastrando, tanto religiosos como en la psicología colectiva y la dependencia también del individuo con el gobierno y las tradiciones políticas. El cuarto libro que puse fue El laberinto de la soledad, que ya lo mencionó mi compañero. Y por último puse La anatomía del mexicano de Roger Bartra, el cual es una recopilación de varios ensayos de varios autores. Ese también vamos a añadirlo, por favor. Sí, continúa, por favor. Sí, bueno, decía que es como varios ensayos de varios autores que desmenuzan la identidad del mexicano después de la revolución. Esos fueron los 5 libros. Bueno, ahí vamos a hacer 2 paréntesis importantes. Sí vamos a leer La visión de los vencidos, pero hay como que, híjoles, bueno, en paz descanse el maestro León Portilla. Yo difiero de algunas posturas que están en su libro, porque se habla, si bien eran muy piadosos y muy supersticiosos nuestros antepasados, ahí se habla de un modelo que es la premonición, el fatalismo, que es más bien un modelo totalmente europeo. Ahí nuestro querido maestro León Portilla, en paz descansa, una eminencia, sí está como que un poco errada esa cuestión, porque hay otro libro que lo pondríamos como, me interesa mucho, vamos a ponerlo como una bibliografía complementaria porque es muy grande, si no, a ver si se pueden acercar
a un resumen, aunque sería mejor que lo revisaran directamente, que es la filosofía mexicana, que es la tesis doctoral de León Portilla, porque ahí sí me funciona el contraste que hace entre los filósofos clásicos, Netzahualcóyotl y de otros autores, en que hablan de esto permanente que hay en el ser humano. Pero en la visión de los vencidos sí forza un poquito este fatalismo, y muchas de sus fuentes donde hablaban de que el cometa que traía el mal, todas estas cuestiones, pues son fuentes después de la conquista. Hay que distinguir que, bueno, es valioso que sea un testimonio reciente en cuanto al sufrimiento y esta transición tan abrupta de valores, pero el sentido de la fatalidad y el sentido de la moral hay que darnos cuenta que era muy distinto en los antiguos mexicanos, porque ellos carecían de una moral cristiana. Hay que tener eso muy, no perderlo de vista, muy enfatizado. No eran cristianos. Aquí, por ejemplo, en este libro de 15 poetas del mundo náhuatl, y en la filosofía náhuatl de León Portilla, viene como realmente la virginidad no era apreciada por los antiguos mexicanos, y había un grupo de mujeres que se les llamaba las alegradoras. Estas mujeres se dedicaban a complacer, a apapachar, a tener relaciones con la clase militar, con la élite de la clase militar mexica, azteca, porque si se acuerdan, bueno, los grandes militares de esa época que fueron muy odiados y muy estudiados por los españoles, pues fueron los aztecas. Y recuerden que el gobierno en el centro, antes de la llegada de los españoles, estaba formado por lo que es una triple alianza. ¿Alguien sabe quiénes formaban la triple alianza? Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlán. No, Tlaxcaltecas, ¿no? No, esa fue la alianza traicionera, ¿no? La triple alianza de los que estábamos aquí. Antes de que llegaran los españoles, recuerden que estaba precisamente, era un triunvirato, era un gobierno de tres, que eran Tlacopan, que hoy está Cuba, Texcoco, que acuérdense que Texcoco era la parte donde se estudiaba todo esto de la poesía y la filosofía, de donde es Netzahualcóyotl. Ajá. Y Mexico Tenochtitlan, pues es donde está ahorita lo que es el centro histórico, y todos ellos están alrededor de un lago. La otra alianza de la que tú me hablas es cuando los españoles, principalmente Hernán Cortés, se ve que había cierto, según lo que nos cuenta la historia, porque ya sabemos que ya platicamos la clase pasada, que bueno, es una parte ficción, otra realidad. Había cierto resentimiento a la Triple Alianza porque los aztecas no les permitían la entrada de la sal y les pedían un tributo en especie para llenar sus arcas, que pues tampoco eran muy vastas porque no había muchísimas construcciones como ahora, ¿no? Era otro modelo de ciudad, otro concepto de ciudad-estado que se le llamaba el Altepetl. El Altepetl significaba que tenían que tener tierra y agua para fundar una ciudad. Entonces, cuando llegan los españoles no son los que, fíjense esta cuestión tan drástica para la construcción del mexicano. Los españoles no fueron los que lograron la conquista, fueron los tlaxcaltecas precisamente, y los mexicanos, los aliados de Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque de españoles eran 500 personas nada más. Una, y la otra situación es que los tlaxcaltecas pues sabían todas las técnicas, no hubo factor sorpresa para vencer a los españoles, porque los tlaxcaltecas sabían todas las artes de la guerra que tenían los mesoamericanos, en especial los mexicas. Entonces no hubo factor sorpresa. Y también recuerden una cuestión que ahora se debería de reivindicar y reflexionar mucho por la ética y por la construcción del mexicano. Los aztecas tenían unas armas que ahora denominaríamos primitivas. Se las voy a poner en el pizarrón. ¿Se alcanzan a ver ahí el pizarrón, verdad? Sí. ¿Todos lo ven? Bueno. Sí. Los aztecas peleaban con unas armas así. Esto era de madera, se le denominaba el macahui, y en esta parte tenía obsidianas. Ajá. Obsidianas negras, que es un cristal, y también luchaban con
Este otro, bueno, que es un escudo o chimali. Y este era el macahui. Y flechas y cuestiones así muy primitivas para una guerra, pero precisamente era muy valorado, muy sobrevalorado el honor, el valor. ¿Por qué? Porque estas armas son para una batalla cuerpo a cuerpo. Sí, exactamente, el chimali es un escudo. Eran para una batalla cuerpo a cuerpo y entonces con una mano metían el escudo y con la otra golpeaban. Y era también para realizar todas estas representaciones circenses de la Guerra Florida, todas estas celebraciones religiosas donde compartían poemas y todo esto, y se sahumaban y ponían estos olores de copal, pero la guerra era cuerpo a cuerpo. Y además la guerra se paraba a las 6 de la tarde y la guerra no se realizaba cuando se tenía que sembrar. En la siembra o en la cosecha estaba prohibida la realización de lo que es la guerra. Entonces, imagínense, defiéndanse con esto, con alguien que trae un cañón o un rifle, pues no. Y además que también eran atacados por las estrategias militares de otros mesoamericanos. Y al final de cuentas, relacionándolo con nuestro contexto de la pandemia, ¿quién ganó la guerra al final de cuentas también aquí? La guerra bacteriológica, ajá. La guerra fue ganada también por los españoles porque murieron 3/4 partes de la población que carecían de todos estos anticuerpos para la peste bubónica, la varicela, sarampión, viruela y todas las enfermedades. Y otra de las cosas que ahora se estudian más ampliamente por lo que es la economía y estas cuestiones de socialismo, comunismo, todo esto, para eso me van a revisar también un libro que se llama Los gobiernos socialistas de la Anáhuac, de Romero Vargas Iturbide, por favor, porque aquí viene, bueno, la organización del Calpulli. Aquí también fue una ruptura hasta económica, porque la vida del mesoamericano giraba en torno a los centros de agua. En estos cuerpos de agua ellos obtenían pescados, alimentos. El nombre del libro es Los gobiernos socialistas de la Anáhuac, de Romero Vargas Iturbide. Entonces, cuando llegan los españoles, los acusan de hacer rituales en los cuerpos de agua y de diabólicos y demás, y acaban con esta fuente de alimento que tenían los antiguos mexicanos. Los gobiernos socialistas de la Anáhuac, de Romero Vargas Iturbide. Ajá. Y la gente se queda realmente esclavizada y le quitan algo que se fue desapareciendo sistemáticamente a nuestros días, que es la siembra. Recuerden que las sociedades mesoamericanas tenían toda su ritualidad alrededor de los calendarios, finalmente que eran calendarios agrícolas para la obtención del alimento. Y las guerras se paraban en la veintena y en la trecena, entonces era un concepto de guerra muy diferente al que traían los españoles. Y otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta para los contextos es que en un lugar con un clima tan agradable, con mucha agua y alimento, por geopolítica, pues por alguna razón, a pesar de que tenían una matemática muy avanzada, por cierto, no hay el desarrollo de armas de destrucción masiva porque había alimento suficiente. Lo contrario a lo que pasa en Europa con el fenómeno opuesto que fue la revolución industrial, demasiada gente y las condiciones climatológicas geopolíticas no proporcionaban alimento, que desde un principio fue lo que pasa con el pueblo griego y todos los pueblos que se ven obligados a ejercer la esclavitud y el imperialismo. Aquí hay que reflexionar mucho cómo era el concepto de esclavo antes de los españoles y si es que existía, porque no están los testimonios arqueológicos de las construcciones de dónde meterías a un esclavo, que además lo tienes que alimentar. No hay calabozos, no hay mazmorras, no hay instrumentos de tortura tampoco, ni armas de destrucción masiva, y muchos elementos que hemos sido como que muy guiados por la educación a no verlos. Pero esa es más o menos la cuestión del contexto. Muy bien, Daniela, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Bueno, ya para finalizar el cuestionario,
la pregunta que dice qué significa para mí tener identidad. Bueno, yo puse que para mí tener identidad es poseer pues un par de características propias o únicas que me hagan diferenciarme a mí como individuo. También puse que para mí sería la construcción de mi propia percepción acerca de quién soy y que me hace distinta al resto de personas con las que convivo. Y bueno, para mí el tener identidad tiene todo que ver con mi carácter, mi temperamento, los intereses que pueda llegar a tener, e incluso creo que ayudan a definir los aspectos de la vida de una persona, tanto social como emocionalmente. Esa fue mi respuesta y ahí se acabaría el cuestionario. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Seguía yo, profesora. Muy bien, gracias, Daniela. Muy De bien. nada. Bueno, para empezar, una vez que empecé a abordar un poco la primera pregunta que nos puso en el cuestionario, que fue de qué elementos tiene la identidad mexicana, lo primero que hice antes de empezar a realmente a fijarme en la parte mexicana fue fijarme en la identidad, porque pues directamente en la segunda pregunta nos está diciendo cómo influye lo que es la construcción del ser dentro de la identidad. Y sobre eso fui girando, busqué un poco de información acerca de ello y me encontré con cosas interesantes, entre ellos un libro desde una mirada un poco curiosa, que es que cómo se escribe la historia, Foucault revolucionario la historia de Madrid, España. Lo encontré en internet, pero bueno, me llama muchísimo la atención que la construcción del sujeto va fuertemente ligado, como lo dijimos en la clase pasada, a su contexto, a su momento y a muchos factores. Podemos agrupar gran parte de estos factores en lo que podemos decir una historia. La historia, que es básicamente todo lo que viene atrás de nosotros, nuestros antepasados, nuestras reglas, nuestra cultura, nuestra autodeterminación, nuestra capacidad como individuos, y finalmente esa misma autodeterminación nos permite tomar decisiones y crear nueva historia a partir de donde nos encontramos. Eso me hizo ligar a mí el sujeto con lo que es la identidad. Yo a partir de ese concepto decidí ya contestar la pregunta de qué es lo que construye la identidad mexicana. Y pues decidí abordarlo ya desde un contexto un poco más histórico y busqué libros al referente. El primero que busqué de ellos fue de Los indios en la formación de la identidad nacional mexicana, de Jorge Chávez Chávez. Eh, Me llamó mucho la atención en la primera parte del libro, como directamente asumiendo precisamente esa figura como la que tomamos en Platón, de figuras autoritarias, figuras que marcan su propia historia sobre otros individuos. Y cito, por aquí lo tengo, la imagen que nos dieron de los misioneros hispanos de estos nativos fue la del buen salvaje, esto es, del hombre primitivo, que vivía en lugares paradisíacos, casi exentos del pecado, por lo tanto, dignos de ser evangelizados y para ser convertidos en cristianos más puros. Esto es en las primeras páginas del libro. Esto directamente a mí me habló de cómo la identidad va ligada a través de todos estos hechos. Y ya no solo de una identidad individual, sino ya estamos hablando de una identidad más de una sociedad. Y al principio de autoridad y al principio de institucionalidad y a esta cuestión de quién construye la historia. En este caso, en nuestro contexto, aparece ya la figura del cronista o del pueblo recuperando su propia historia y narrando su propia historia, pero casualmente el sujeto de la historia, el autor, el que lo sufrió, es excluido. Su voz es acallada, es violentado por la misma historia y es otro el que lo incluye, pero de una manera pues sumamente violenta y hasta cierto punto muy ligado a lo que es la fantasía y el imaginario colectivo, porque precisamente nuestra identidad está sofocada debajo de todos estos íconos del imaginario colectivo y debajo de todas estas cuestiones que han sido realizadas nada más por la falacia del principio de autoridad. Muy bien, continúa, por favor. Efectivamente, y conforme voy tratando de desentrañar, de abstraer todos estos momentos, me doy cuenta un poco en los contextos, cómo va avanzando la historia a través de los siglos, como 300 años de lo que podemos llamar un yugo de totalitarismo, de autoridad sobre ciertos grupos. Pues de hecho son 500, ya van 500, pero bueno. Bueno, como sea, fueron
fueron dando lugar a situaciones que podemos decir emblemáticas de lo que es la construcción de la identidad mexicana, momentos que nosotros podemos llamar memorables, pero que pues solo son una pincelada de la historia de la que se nos pinta. Porque finalmente un icono cultural, un icono de la identidad mexicana es el famoso Grito de Dolores. Y todos lo realizan de una manera pues casi ritual en un momento dado. Sin embargo, en el momento en que tú te pones a analizar en ese contexto en el que sucedieron las cosas, estamos hablando de que la figura de Miguel Hidalgo es un criollo, es descendiente de español, es una persona en una situación acomodada, que finalmente está ocupando sentimientos, historia y resentimientos de grupos, de individuos sociales, para llegar a un fin. Y finalmente me di cuenta que en la historia mexicana, en la identidad mexicana, se convierte en una constante. Sí, pues mira, ahí tocas un punto muy importante porque precisamente el problema, el caos que estamos cargando como mexicanos es que nuestra historia fue construida como una telenovela donde tenemos héroes, donde tenemos villanos, tenemos a los malos, a los buenos, y se vuelve el peso de una caricatura y pierde su realidad. Precisamente ahí tocas un punto muy importante de la historia de México y que nos conforma la cuestión de la identidad, que es este grito de Dolores. Ahí la lucha por la independencia de México pues fue también una terrible confusión. ¿Por qué? Porque si nos vamos al contexto global, los españoles estaban sufriendo la invasión francesa precisamente, y en España pues ya no estaba gobernando Fernando VII, y el que estaba gobernando era el hermano de Napoleón, el apodado Pepe Botella, José Bonaparte, y en realidad el movimiento que estaba realizando Miguel Hidalgo era por el terror que le tenían los criollos a lo que es la Ilustración y a vivir una cultura, una vida afrancesada, cuando ellos se identificaban más con los valores de la España medieval, que casi fue excluida de alguna manera de los procesos del Renacimiento que llevaban a cabo en Europa. De la España borbona. Ajá. A ver, también necesito para eso que revisen un libro que se llama, esta es muy importante, les voy a preguntar la próxima clase, Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas. Ajá. Porque este libro, bueno, nos habla de toda esta violencia que hubo, y es una crónica narrada por la boca de un propio español, de uno de los frailes que trae Hernán Cortés. ¿Me puede repetir el nombre, por favor? Sí, a ver, se los anoto aquí. Es Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias. Brevísima. Gracias. Bueno, así escúchenlo y así lo busquen. Ya está en PDF también, ¿eh? Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Sí. Porque se ve todo esto. Y al final de cuentas, de lo que se transcribe de este grito de Dolores, él dice, muera el mal gobierno y viva Fernando VII. Entonces, en realidad, era una lucha un poquito confundida en ese aspecto, con toda la gloria que merecen la historia de los íconos nacionales, pero pues era una lucha muy extraña, porque lo que buscaban ellos era reivindicar a Fernando VII y levantarse contra lo que es el dominio francés. Después, en los libros de historia se construyó una sobreinterpretación y se tomó como un movimiento de independencia oportunista, en el cual pues ven que están muy ocupados los españoles con su pleito allá en Europa y que van a tener que aceptar la independencia. Sin embargo, bueno, hay mucho de brutalidad en todo esto. No era un ejército organizado, costó muchas muertes, se desbordaron las pasiones por los abusos tan terribles que habían cometido los españoles. Miguel Hidalgo pues deseaba que todos se subieran al barco pacíficamente y se fueran ya en últimas, lo que pues obviamente no pasó, y terminó todo de un modo muy violento. Y lo que también queda para la reflexión es que ¿por qué celebramos el inicio de la independencia y no celebramos la consumación o lo que es el triunfo del ejército trigarante? ¿Por qué no se celebra
lo que es la consumación. ¿Y por qué no se critica también cuando los consumados independentistas pues solamente alargan un poquito más la conquista porque todos eran hablantes en ese tiempo, muchos de ellos ni siquiera hablaban español y no hay un regreso es tan fuerte el impacto de la conquista que no hay un regreso ni a las viejas prácticas religiosas, ni a los idiomas, ni hay un permiso de que si sea más grande esta transculturización con los elementos prehispánicos. Muy bien. Continúa, por favor. Precisamente como seguía analizando y construyendo bajo esta premisa, como usted lo mencionó hace un momento, me doy cuenta del surgimiento, del rebrote de estos movimientos emancipadores, que finalmente es la ideología que quieren vender en muchas ocasiones de una manera más moderna, pero que en un análisis más crudo pasan incluso a un segundo término. Pasan a ser realmente meras notas de página en toda esta historia de la identidad mexicana. Me doy cuenta que fronteras, me doy cuenta que todo lo que nosotros podemos llamar gran parte de nuestra identidad no son más que cicatrices asociadas a traumas directamente relacionados a eventos críticos en la construcción de la historia mexicana. Finalmente, hay protagonistas, que son aquellos que terminan ocupando todas estas herramientas a su favor para poder dar lugar a un mito, finalmente, al mito de la cultura, al mito de la identidad. Como lo mencionaron mis compañeras, no necesariamente estamos ligados a una identidad propia, ya que finalmente a grandes rasgos grupos enteros fueron completamente marginados de toda esta escritura de la historia. Y eso es algo que se fue repitiendo conforme fueron pasando las décadas, finalmente, desde esos primeros esbozos. En cada momento tú puedes asociar un trauma en la historia de la sociedad mexicana a un evento que marcó un paradigma en el país. Y eso terminó por definir finalmente al mexicano. Yo veo una directa asociación entre el pasado el pasado de la historia mexicana con su identidad. Yo no lo veo asociado directamente a un autodeterminismo propio de los mexicanos. Yo lo veo asociado a lo que les sucedió a los mexicanos, más no a lo que ellos decidieron hacer. Y fue donde ahí sinceramente concluí un poco la pregunta, porque ya sería entrar en épocas más que contemporáneas y sería un cambio de paradigma completamente nuevo. Porque básicamente adoptamos toda esta imagen hasta la creación del mito del charro, que fue otro libro que leí y que realmente está directamente asociado a todos estos eventos. Sí, pues de hecho, el traje del charro surge con estos mestizos, los llamados chinelos y todo, y tiene unas raíces muy oscuras también la cuestión del traje de charro, porque recuerden que por órdenes del rey de España se identificaban a los esclavos, a los originarios, con una manta blanca y sin adornos. Si tú vas pasando por la banqueta en esa época, no solamente eras discriminado por tu origen racial, que te impedía algo así que era horroroso, la entrada a un sistema educativo, el ser moreno, el tener el cabello chino, el no ser, digamos, en ese momento racialmente correcto, sino que también eras estigmatizado como esclavo por tu vestimenta, porque los españoles, al tener una maquinaria medieval esclavista, pues requerían esclavos. Por eso también se da el mestizaje, entre otros factores socioculturales, ese fue uno de ellos, y se identifica al esclavo vestido de blanco, no puede usar medias de español, no puede usar zapatos, no puede montar a caballo, no puede relacionarse con ninguna de estas artes de la charrería. Y en el peor de los casos, físicamente tendría que cargar en sus espaldas, físicamente, ya no en una metáfora, al español. Y tampoco, por ejemplo, en la cuestión de los ritos religiosos, es sumamente violento porque vemos que todas estas iglesias aquí en México tienen una cruz en el patio, que algunas son muy estéticas y todo, ¿no? Esta cruz era porque los naturales no tenían derecho a entrar a la iglesia y sentarse a escuchar una misa que ya de por sí era en latín, era una cosa aterradora, y además tenían que quedarse en el patio porque no eran dignos de sentarse en una banca y entrar
a escuchar. Precisamente por eso las iglesias contaban con estas cruces atriales, porque la entrada, el sentarse y llevar a cabo esta celebración religiosa solamente era para los peninsulares. Y hay que tener presente que toda esta relación tan fuerte que había en las castas, pues deriva en lo que ahora nosotros hemos vivido en nuestro contexto muchísimos años después, 500 años después, que es la discriminación racial, que afortunadamente ya se habla de discriminación, ya se está intentando cambiar un poco este paradigma, pero todavía contamos con muchísima discriminación porque se sigue asociando a estos procesos de esclavismo, de lucha, de invasión, que no han cerrado, a estas llagas, digamos, de la historia que siguen abiertas. Y precisamente, pues el charro representa esa liberación en la que ya te puedes utilizar un traje y ponerte todos los colores que quieras. Por eso se hizo el folclore mexicano tan exagerado después, porque ya no te obligaba el gobierno a utilizar estas mantas. Y en el caso de los que eran mestizos y traían una carga física, pues también tenían que mostrarle al gobierno cédulas para poder usar zapatos. Imagínense cómo habrá afectado la psique de estas personas que necesites una licencia para usar zapatos, una licencia para usar medias, una licencia para estar vestido. Y si no la tienes, pues nada más puedes utilizar un trajecito de manta que precisamente era para complacer a los ingleses y los ingleses tuvieran un mercado para toda esta manta que producían para el ejercicio del imperialismo y no pudieran usar otra cosa. ¿Ustedes imaginan cómo impactaba esto la vida cotidiana de las personas o cómo se sentirían si les dijeran que tienen que bajar de la banqueta y que tampoco no pueden accesar a los alimentos, no pueden accesar a la educación y constantemente se les va a estigmatizar con esta especie de apartheid que había? ¿Cómo se sentirían ustedes si hubieran vivido en esa época? Y además las mujeres tampoco contaban, o sea, las mujeres no contaban, los que tuvieran rasgos raciales, entre comillas, inadecuados para ese contexto y demás. ¿Cómo hubiera sido diferente nuestra vida, no? En ese momento. Bueno, continúa, por favor. Ya finalmente, cuando ya estaba llegando a un punto más contemporáneo en la historia mexicana, revisé un libro de Carlos Fuentes llamado La muerte de Artemio Cruz. Uh-huh. En este libro, pues básicamente, como el título dice, narra el punto de vista de este personaje ya en su muerte y cómo rememora desde los tiempos revolucionarios hasta tiempos más modernos, cómo sucedieron, pues, lo que podemos decir, cambios de paradigma y cambios de la moralidad en la sociedad mexicana. Fue donde ahí yo ya me detuve completamente porque me resultó imposible seguir construyendo sin caer dentro de estos mismos tropos, por así llamarlos, de lo que podemos llamar una identidad mexicana, porque me vi nuevamente caído en las mismas, en esas mismas acciones, solo que en contextos diferentes. Muy bien, correcto. Finalmente ya los libros que leí que abordan ese tema que me gustaría mencionar, fue el que ya de Jorge Chávez, los indios en la formación de la identidad nacional mexicana, de Roger Bartra, La jaula de la melancolía, del mismo autor, Anatomía del mexicano. Otro que revisé. De La jaula de la melancolía, la bibliografía, por favor. Otro que revisé ya más superficialmente fue Análisis del ser mexicano. Y el que ya mencioné de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Ya lo que es la pregunta de para mí tener identidad, después de revisar todo esto me resultó difícil deslindarme de ese hecho. Ya para mí la identidad no está asociada directamente a una serie de costumbres, está asociada más bien a una historia, a una autodefinición de mí mismo y a la definición que me otorga la sociedad. No es una identidad personal, es una identidad común. Correcto. Sí, exactamente. Eso es un acierto porque nuestra identidad tiene que ver con el paradigma de lo colectivo. Nuestra identidad sintetiza todas las guerras, las luchas, las ideologías, todos los fenómenos de transculturización que se van interpolando en nosotros, pero también la identidad tiene que ver exactamente con el colectivo. Aunque, irónicamente, la identidad nos une y nos separa de este colectivo. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar?
Sería todo. Muy bien. No olviden que tienen que mandar sus tareas y añadir los libros a la bibliografía. ¿Quién más va a participar? 2 participaciones más. Yo quiero. Marisol, muy bien. Gracias. A ver, en la primera pregunta que dice qué elementos identifico sobre la identidad mexicana, esto es en base a lo que leí del libro. Puedo decir que desde el principio hemos sido una raza pasional hacia la religión, y esto se demuestra en la facilidad con la que fuimos conquistados. Esto deriva en que seamos conservadores, ya que a pesar de que la cantidad de generaciones crezca, las normas morales basadas en la religión sigue siendo algo que se inculca desde la más temprana edad. En un momento de la historia nos vimos en la necesidad de volvernos perezosos y resignados a la pobreza, lo cual solo logró destruir en el mexicano todo ímpetu de renovación. Esto solo desencadenó en que la pasividad se volviera otro rasgo de la identidad. Somos de naturaleza susceptible y solemos estallar con el más mínimo roce. Somos pasionales, agresivos y guerreros, pero por debilidad. Solemos tener conflictos sentimentales hacia nuestra patria. Solo nos interesamos por los fines inmediatos, incluso desconfiamos del futuro. Y pues ya, la falta en sí mismo, la falsa valentía y la debilidad de espíritu de cooperación también lo considero elementos de la identidad del mexicano. ¿Y por qué es importante la construcción del sujeto en el desarrollo de la identidad? Pues, tan solo como lo vimos en el libro, hemos cometido el error de dejarnos llevar por la vanidad y simplemente imitar las costumbres europeas sin antes conocernos a nosotros mismos, así como nuestras limitaciones. Entonces hemos construido algo que es una fantasía. Y 5 libros que aborden el tema de la identidad de México: La anatomía del mexicano, de Roger Bartra; México en uno nuez, de Alfonso Reyes; El laberinto de la soledad, de Octavio Paz; Psicología del mexicano en el trabajo; y La visión de los vencidos. Y ya por último, ¿qué significa para mí tener identidad? Para mí son las características que te definen como individuo y que te hacen distinto al resto. Es lo que te moldea e incluso determina tus gustos y necesidades. Y ya. Muy bien, Marisol. Bueno, una participación más para continuar la siguiente actividad. ¿Quién más dice yo? Y recuerden que necesitan enviarme todo su tarea con su nombre por el momento en el grupo de WhatsApp para llevar nuestra lista y nuestro control de los puntos sobre el ensayo. ¿Quién más? ¿Yo escojo quién? Bueno, Luis, ¿cómo vamos con tu tarea? Bien, ¿Puedes leer tu tarea, por favor? sí. En cuanto a los elementos que yo identifiqué de identidad mexicana, pues no sabía cómo especificar los elementos y algo como muy general al particular, pero como que notaba en las lecturas, bueno, o en las páginas que leí, es que hablaba mucho sobre la forma de socializar, los valores de la familia mexicana, que centrábamos mucho en nuestra sociedad en el valor de la familia tradicional, la familia mexicana. Y también veía que hablaba mucho sobre la forma de enfrentarnos a los problemas, que era básicamente como algo que, como algo muy, ¿cómo decirlo? Que compartíamos mucho los mexicanos, siempre como con esa idea de tú eres el mejor y aunque siempre hay algo malo que pase, siempre vas a poder solucionarlo. Fueron como los elementos que yo más identifiqué en la identidad. ¿Por qué es importante la construcción del sujeto en el desarrollo de la identidad del mexicano? Pues porque somos seres sociales, al fin y al cabo. Para mi perspectiva, somos animales que vivimos en manada y pues el sujeto siempre va a buscar pertenecer o sentirse identificado con un grupo. Entonces, la construcción del sujeto pues se da a causa de la búsqueda de la identidad y al buscar la identidad también es consecuencia pues la construcción del sujeto. Entonces, siento que es como parte previa y bueno, es causa y consecuencia de lo mismo. De los 5 libros que yo encontré, pues no me acuerdo quién habló al principio, una compañera, y los dos obtuvimos como la información de la misma fuente. Pues ya habíamos mencionado La cultura mexicana del siglo XX, de Carlos Monsiváis, La psicología del mexicano en el
trabajo, no recuerdo si lo mencionó, de Mauro Rodríguez y Patricia Rodríguez, que habla sobre el análisis de, pues, de los traumas de los mexicanos, la psicología colectiva, la religiosidad y la autopercepción. También ya había mencionado la visión de los vencidos, el laberinto de la soledad, y creo que tampoco lo había mencionado, el problema de México y la ideología nacional, de Antonio Caso, que Eso pues también hay que añadirlo a la bibliografía, por favor. Ajá, repito el nombre entonces, el problema de México y la ideología nacional, de Antonio Caso. Y justo veía que Antonio Caso fue el que puso como las bases para los futuros filósofos mexicanos, como Vasconcelos, como justamente el del que nos dejó leer, de Ramos, donde argumenta que el problema más grave de México pues es su falta de unidad, pero no de unidad social únicamente, sino también de unidad racial, de unidad cultural. Y por último, ¿qué significa para mí tener identidad? No sé, no le doy mucho revuelo al tema. Incluso soy un poco apático con respecto a la identidad del mexicano porque pues México en sí no es un país que no tiene más de 200 años, ¿no? Que se creó. Entonces, pues para mí tener identidad es una percepción, es algo que simplemente que nosotros sentimos, en donde nos sentimos pertenecientes hacia un grupo y de esa forma pues ligamos los referentes de conducta, de comportamiento y de lo que para nosotros es normal o lo que no es normal. Entonces, para mí eso es tener identidad, simplemente es algo que interiorizamos y es una forma de nosotros poder llevar una conducta en la manada, en el sujeto social en el que nos encontramos geográficamente. Muy bien, Luis. Correcto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque me mandaron un correo con las personas que voy a tener de oyente y que les voy a guardar su calificación. Es importante que me indiquen si están aquí y si no, para buscar contactarlas si alguien las conoce. Y también vamos a continuar poniendo nuestra actividad didáctica de hoy, que quedamos que era sobre el carro alado. Entonces, quiero que me confirmen. Lira, Eduardo. Sí, aquí estoy. Ah, muy bien. Déjame anotarte entonces. Entonces, Eduardo, queda confirmado que vamos a hacerle así. Tú vas a tomar el curso y yo te voy a poner tu calificación del ensayo y de lo que tú obtengas, como cualquiera de tus compañeros, en el acta del extraordinario. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, nada más no olvides inscribirte al extraordinario, por favor. Sí, claro. Conmigo y todo. Bueno. García Lara Jonathan. ¿No está? Ay, qué barbaridad. Bueno. Si alguien lo conoce, García Lara Jonathan, ya también está autorizado para acreditar en el extraordinario. Rojas Estrada Katia. Rojas Estrada Katia no está tampoco. Bueno, si alguien la conoce, si toman clases con ella, por favor le dicen, si son tan amables. Vargas Guerrero Jesús Ernesto. ¿Tampoco? Bueno, esperemos que en el periodo de altas y bajas se presenten. Pasando, bueno. García Dueñas Eric Fernando. No, tampoco. Gregorio Oscar. No, tampoco. ¿Alguien los conoce, alguno de sus compañeros? Bueno. No. Esperamos que se presenten en alguna de las sesiones posteriores. Entonces, de todos ellos, aquí nada más se encuentra Eduardo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Acuérdense que cuando participen para mostrar la actividad, pues sí es necesario prender la cámara. Pónganle, pregunta número 1. Disculpe. ¿Sí? Yo también le mandé correo para estar de oyente. Dame tu nombre completo. Este correo me llegó de la dirección, directamente de la dirección de Mac. Pero si mándame en un mensaje de WhatsApp tu nombre completo para mandarlo, por favor, y preguntar. Yo no tengo problema, pero como hay que coordinarnos con la
Ellos deben de estar enterados la coordinación. Yo no tengo ningún problema por recibirlos y guardarles su calificación. Nada más que sí tenemos que desde un principio hacer bien todos los trámites para que no haya falla. Entonces, mándame por favor tu nombre completo y tienes que mandarme tu nombre completo, tu número de cuenta y me parece que el año en el que ingresaste. Ah, ok, gracias. Ajá. Tu nombre completo, número de cuenta, el año en que ingresaste y yo lo mando a la coordinación. Ujú. Por Sí, favor, gracias. no se te olvide, es muy importante. Bueno, entonces continuamos. Póngale ahí. Pregunta número 1. Narra brevemente lo que dice el mito del carro alado. Pregunta número 2. ¿Cuál es mi interpretación del mito del carro alado? 3. ¿Qué metáforas presentes en el mito del carro alado vemos en la actualidad? Y la última, realiza un dibujo que represente el mito del carro alado de Platón. Ah, ¿no escuchaban bien las preguntas? A ver, exactamente, sí. Ya las envié. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, como es un poquito más complicada la actividad, ¿cuánto damos? ¿10 o 13 minutos? ¿O 15 minutos? 15. 15. 15, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en exactamente 15 minutos y conforme van participando, prenden por favor sus cámaras. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, nos vemos ahorita en 15 minutos.
¿Cómo están? ¿Ya terminaron su tarea? Ya estoy terminando las preguntas, falta el dibujo. ¿Quién ya terminó? Yo, profesora. Bueno, vamos a empezar, que se nos va el tiempo de volada. ¿Nos puedes leer las preguntas, que te veamos en la cámara y nos muestras tu dibujo, por favor? Sí. Narra brevemente lo que dice el mito del carro alado. Yo lo entendí como que habla de cómo nos... ¿Qué? Habla de cómo se nos inculca un concepto de vida que va cambiando a lo largo de la vida. ¿Cuál es mi interpretación del mito? Que el hombre va cambiando siempre, que el hombre siempre va a sufrir cambios a lo largo de su vida. ¿Cuál es la metáfora que representa el mito del carro alado? La metáfora de un dios que lleva quien lleva guía del camino. Bueno, sí, un dios que nos va guiando por un camino con normas religiosas o sociales. Y pues yo mi dibujo fue esto. Acércalo a la cámara para que lo podamos ver, por favor. Bueno, ajá. A ver. Acércalo y explícanoslo, por favor. Bueno, yo basándome también en lo que leímos del libro pasado, tomé como un punto de partida de nosotros como mexicanos, cuáles fueron nuestras raíces, que lo más que nos identifica pues son las pirámides, como un monumento cultural que se preserva hasta la actualidad. Entonces ya conforme fue avanzando el tiempo, se fue desarrollando mitologías, cocina, religión, sistemas políticos que fue influenciado o cambiando por la conquista española. Después, cuando fue la intervención francesa, inglesa, cómo trajeron nuevas costumbres, la industrialización, esclavitud, un cambio gastronómico, por ejemplo, con lo del paste, la inserción del fútbol en la cultura mexicana, y después cambió cómo fue que un México más industrial, con un cambio de esclavitud, o sea, ya se les pagaba por ser esclavos, por así decirlo, un modernismo tecnológico con la máquina de vapor, la medicina como una revolución en cuanto a medicina, y actualmente en el siglo XXI, ¿cómo es que ha cambiado? Ya a lo mejor seguimos conservando un poco de las raíces mexicanas, que por ejemplo sería el mezcal, el pulque, el tequila, pero ya con sistemas industrializados, donde ya se sigue gobernando por medio de una economía, e incluso la educación, cómo ya se puede conocer otros países y cómo adquirimos costumbres o admiramos a otros formas de pensar o de dibujar, de expresión, ya que quise representar, por ejemplo, como lo del anime, ¿no? Que hay muchas personas que les gustan las caricaturas y no conocen a lo mejor lo que son las caricaturas mexicanas, que Mimi Pingüín, la familia Burrón, cosas así. ¿Ya? Muy bien, muy interesante. Mándanos entonces tu trabajo y tu participación, Alejandro. Sí, profesora. La única observación es que, como esta materia pues es de humanidades y todo, vamos a tratar de hacer un poquito más amplias las respuestas, pero está muy bien tu dibujo y tu trabajo. Vale. Muy bien. Gracias. ¿Quién más ya terminó? Yo también ya terminé. Yo igual. Muy bien, entonces vámonos por orden, como fueron alzando la mano. Me muestran su participación y sus trabajos, por favor. ¿Quién alzó la mano primero? Tu carnal. Ah, Sí. bueno. Me parece. Entonces, ¿primero digo mi respuesta o enseño el dibujo? Primero Sí tus se me respuestas escucha. y luego enseñas el dibujo. Ah, Sirve ok. que prendas la cámara para que nos vayamos conociendo. ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, ya se me puede ver, ¿no? Ajá, sí, ya te Pues bueno, la primera pregunta era, narra brevemente lo que dice el mito del carro alado. Y pues yo lo entendí, o bueno, más bien lo que yo entendí que intenta explicar es como una metáfora sobre el alma, porque pues en esos tiempos yo quiero hacer la observación de que en esos tiempos se creía que el ser humano estaba como manejado por una esencia divina, que era el alma. Entonces él intenta explicar cómo es el alma, pero al no poder dar una explicación detallada, prefiere aplicar una metáfora, y esta metáfora es la del carro alado. Y bueno, en esta metáfora él está diciendo que existe un carro con alas que es tirado por dos caballos. Y estos dos caballos, uno es de color blanco y el otro es de color negro.
Esto quiere interpretar que es un equilibrio entre estos aspectos del alma, vaya, y que una parte corresponde a lo que es la parte irracional del alma y otra es la parte racional. El caballo blanco vendría a ser lo que es la parte racional y el caballo negro pues vendría a ser lo que es la parte irracional, ¿no? Y el conductor de estos del carro, el que va manejando los caballos, vendría a ser como nuestro propio juicio, ¿no? Como nuestro propio entendimiento de la razón, y pues él es el encargado como de medir como qué parte de racionalidad le queremos poner a la vida, ¿no? Por así decirlo, y qué parte de racionalidad le vamos a poner a la vida. Y bueno, mi interpretación sobre el mito, o lo que a mí me gusta entender, por así decirlo, es que es muy importante como llegar a un equilibrio en la vida, ¿no? Que Platón nos intenta enseñar, que hay que tener un equilibrio entre los aspectos de nuestra vida, que no dejarnos llevar tan irracionalmente por nuestros deseos y tampoco dejarnos llevar muy conscientemente por ellos, o sea, como que centrarnos mucho, que tenemos que aprender a disfrutar la vida y vivirla de una manera en la cual podamos medir entre ser unas personas, ¿cómo decirlo?, muy conscientes y también no ser tan estrictas con nosotros mismos, pues, de esa manera. También dejarnos llevar un poco por nuestras pasiones, vaya. Y bueno, la otra, la de qué metáforas presentas en el mito del carro al lado vemos en la actualidad, pues yo creo que esta metáfora la podemos aplicar también en otras partes que están dando mucho a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del feminismo, pues nos damos cuenta que últimamente en el país está habiendo un cambio muy grande, o no sé si muy grande, pero de una manera muy, muy peculiar, en el cual las personas como que tienen muy arraigado el machismo, pero al menos yo noto que como que sí se intenta cambiar un poco, ¿no? Como que hace unos años yo creo era muy impensable que, por ejemplo, una mujer iba a pedir trabajo y todavía era como muy impensable que esta mujer lo consiguiera por lo que sabía, ¿no? Era más por lo que era bonita o algo así. Y actualmente como que se intenta no caer tanto en esos problemas machistas, ¿no? En esas cuestiones. Y entonces yo creo que esta parte del carro al lado se puede, pues vaya, vertir sobre este tipo de asuntos como lo estoy planteando y darnos cuenta que la sociedad está cambiando, pero también como que no deja de parte su lado irracional, ¿me explico? O sea, como que intenta cambiar a ser una sociedad más consciente, pero no deja tampoco de ser una racionalidad total. No sé si me expliqué bien. Ajá. Sí, claro. Esta cuestión de la transición, porque tiene que ver con la conformación del sujeto. Vemos que precisamente el jinete es el que está jalando a los caballos, pero ahí vemos, es algo engañoso hasta cierto punto, muy interesante, porque hay un caballo blanco y un caballo negro. Siempre Occidente nos ha vendido esa idea de que lo negro es malo, lo izquierdo, lo siniestro es malo, y lo derecho y lo blanco es lo bueno y lo bonito. Este mito me interesa mucho porque nos sirve para muchas cuestiones. Y al final de cuentas también hay otro punto que deben abordar, porque como ya nos está ganando el tiempo, esta actividad sí me interesa que la lean todos. El carro cae a la tierra. O sea, hay como que un momento de transición, un momento de ruptura donde cae, y se habla de cómo estas pasiones se desbordan entre la razón y la pasión, que después se considera que Freud y otros autores que interpretan la psique humana hablan que el caballo negro representa el inconsciente, incluso el caballo blanco como que el ello de lo que hemos visto de Freud, el orden, la razón, o también como lo manifiesta Nietzsche en su libro El origen de la tragedia, que también está en esta bibliografía, es lo apolíneo y lo dionisíaco. Está representado ahí, y cómo el hombre tiene que sujetarse, pues el de arriba sería el yo, cómo tiene que sujetarse a vivir en una sociedad tratando de combinar la pasión y la razón. Y este sentido de las cuestiones espirituales, porque se supone que hay un descenso a la tierra, por así decirlo. ¿Sí, Fernando? Así más o menos por ahí vamos. Sí, ya muestro entonces mi dibujo. Sí. Ah, bueno, pues yo no soy buen dibujante y entonces prefería hacer como un caballo, bueno, el carro al lado, pero lo hice de una manera que no se vieran los caballos.
por lo mismo que usted te está comentando, yo no creo que un caballo negro o un caballo blanco represente el caballo blanco que sea bueno y que el caballo negro sea malo, ¿no? Entonces por eso intenté como que no representarlos, y intenté parecer que los dos estaban a la misma altura para yo precisamente enfocar el hecho de que debemos como de que combinar esos dos aspectos en nuestra vida, ¿no? Más que nada. También aquí las alas, bueno, creo que no lo mostré bien, pero las alas las dibujé muy chiquitas que las llantas del carro. Esto porque yo creo, bueno, por lo que yo he leído de otros mitos de cómo representaban los griegos y este tipo de sociedades antiguas, pues por ejemplo, ya saliéndonos un poco del tema, al dios del amor, a este Eros, el hijo de Afrodita, que lo asimilaban con Cupido los romanos, pues a él también lo representaban como un niño, ¿no? Y alado, porque ellos creían que el amor era algo volátil, o sea, algo que en cualquier momento podía cambiar. Entonces por eso yo intenté hacer las alas más pequeñas, porque yo creo que más bien una persona no cambia tanto su manera de percibir la vida, ¿no? Que es algo más difícil, algo más centrado, entonces no creo que sea tan volátil, y en cambio yo creo que es algo más terrenal. El hecho de las llantas me representa a mí algo más terrenal que algo volátil y algo pasajero. Entonces por eso dibujé así mi dibujo. Muy bien, Fernando, mándanos tu tarea, por favor, no lo olvides, en el grupo de WhatsApp. Bien, ¿quién más seguía? Gracias, Fernando. A usted. ¿Tú seguías? Yo. Si gusta yo o mi Sí, compañero. continúa, por favor. Bueno, yo yo en la primera que donde dice narra brevemente lo que dice el mito, bueno, yo puse, habla de dos caballos, uno blanco y uno negro, según, bueno, y en este caso, los que han leído a Platón saben que existe, bueno, que él cree en la existencia de un alma, ¿no? Entonces habla del alma como negra, que es aquella que tiene como vicios, tiene que, como que, en pocas palabras, yo creo que ya a nuestro modo diríamos que sería una mala, ¿no? O sea, una mala forma, una mala actitud o mala forma de llevar las cosas. Y dice que un alma blanca, en este caso, pues, más que nada que es así como bondadoso, lo que es bueno, se podría decir. También dice, bueno, en este caso, el auriga, en este caso el que controla los dos caballos, lo pone como si fuera él la razón, ¿no? La razón, él creía mucho en eso, que es como que bueno, lo pone a ver como que puede controlar esas dos partes del alma, ¿no? Que podría decirse que sería como la vida, ¿no? Y dice que, bueno, yo entendí que el carro cae porque nosotros hemos hecho algo malo, ¿no? O sea, hemos pecado tal vez en ese aspecto, bueno, según las creencias de Platón, y que en el caso de que cuando tiene las alas, que vuela, quiere decir que como que tú vas a ser mucho mejor persona o vas a ser mejor, o sea, vas a tratar de llegar a la perfección porque pues vas a estar subiendo con buenas acciones. Bueno, eso es en la primera pregunta. En el otro, ¿cuál es mi interpretación del mito del carro alado? Bueno, yo puse, pues que somos personas pensantes y con ello podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en este caso a lo que a cada quien le han enseñado, y que solo la razón comprende y controla pues, las dos formas de actuar. Exacto, sí, exactamente, eso es muy acertado, porque precisamente la reconciliación en estas dos partes representadas por los caballos que son indomables es la razón. Y también los caballos podrían representarnos nuestros sentidos con los que nosotros apreciamos la realidad, que son dirigidos o apreciados por el que maneja el carro, que es la razón, efectivamente. Y bueno, en la 3 que dice que qué metáforas presentes en el mito, pues sí, ¿no? Como dice que en este caso el pensamiento, que ahorita nosotros llevamos es el pensamiento de qué es lo que está bien y qué está mal, ¿no? Muchas veces lo vemos por ejemplo, que dicen que la televisión te dice que pues unas cosas están bien, otras cosas que están mal, pero pues las creencias que tú vayas a tener dependen mucho también de las personas que te crían, ¿no? Que en este caso de quienes aprendes. Entonces, pues yo lo veo más que nada en la actualidad de esa forma, ¿no? Que ya varias veces hemos visto que está bien y que está mal, en este caso, o sea, entre comillas, ¿no? No todo en completo, ¿no? Y también puse que en este caso el racismo, en este caso de que era negro o blanco, que muchos decía que la oscuridad es como lo malo,
y en este caso la luz es algo blanco, ¿no? El momento de transición que estamos de romper con todas esas perspectivas. Exactamente. Y dice que igual le puse algo de la existencia de un Dios, en este caso pues sería más que nada la forma de pensar de lo que está bien y bueno, que controla lo que está bien y que está mal, ¿no? Podría decirse que el gobierno controla más que nada las televisoras para decirte que está bien que pues que tengas en este caso pues conciencia propia, pero también te dice que está mal que vayas y que reproches tus sentimientos, ¿no? Y eso fue lo que yo puse en la pregunta 3. Y dibujé, bueno, ¿ya puedo enseñar mi dibujo? Sí, muéstranos tu dibujo, por favor. Dibujé aquí, es como es el carrito, el monito y unos caballitos ahí, uno negrito y uno blanquito. Ah, ya. Está bonito el dibujo, está muy Gracias. pequeño, pero bueno, disculpe, era para... No olvides mandar tu participación al grupo de WhatsApp, por favor. Claro. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién seguía? Gracias. Acuérdense que como me tienen sus cámaras cerradas, pongan de preferencia sus nombres para que les pueda llamar por sus nombres, ¿sí? ¿Quién más seguía? Gracias. Alejandro, te vi que abriste tu cámara. ¿Quién sigue? ¿Jesús? Yo, maestra. Ah, muy bien. Después sigue Alejandro, sí. A ver, Jesús. Ok, para ir rápido, porque ya faltan 10 minutos. De todos modos, que no participó esta clase porque esta actividad es muy importante, la vamos a continuar el jueves. Ok. La primera pregunta es: narra brevemente lo que dice el mito del carro alado. Entonces, yo considero que es un concepto del alma de un ser humano, lo interior en el conflicto del bien y el mal, de manera filosófica, o un concepto, por decirlo así. Porque de aquí se hablan, bueno, de la historia completa. Se narra de 3 partes del alma: la parte racional, irascible y consupsible. Entonces, ¿cuál ¿Qué es es? mi...? Tiene que ver con las pasiones, el deseo, todo eso, la concupiscencia. ¿Sí? Continúa, por favor. Entonces, mi interpretación hasta ahorita con esta narración, pues más que nada es también hay varios factores, no nada más son estos, sino que, por ejemplo, la manera en donde se supone educan a una persona, no siempre es de manera, por decirlo bien, porque muchas personas pueden verla de otro aspecto, por decirlo así, porque pues hay siempre habrá acciones donde la cual a los demás no les agrada. Entonces, las decisiones de uno por parte de cómo lo ven los demás y a partir de la acción que es realizada, ¿no? Porque simplemente hay otras personas que simplemente no se dan cuenta de qué es lo bueno y lo malo, inclusive pueden considerar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, por ejemplo, en ciertas religiones se ve de esa manera. ¿Qué metáforas son presentes en este mito? Pues yo considero que más que presentes ya está en la vida misma, ¿no? Porque es como uno como persona, nuestras decisiones y en cómo afectan a las demás, porque siempre nuestras acciones desencadenarán otras más, sean buenas o sean malas. Y pues, ¿puedo mostrar el dibujo? Sí, por favor. No sé si lo ven. Yo considero que pues, todas las personas simplemente somos un molde, ¿no? Entonces ya sería decisión de nosotros que forjar o que crear. Muy bien, céntrale un poquito más. Está interesante. Muy bien, Jesús. No olvides mandar tu participación. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Pues yo, maestra, bueno, supongo. La primera es, narra brevemente lo que dice el mito. Pues como ya todos lo dijeron mis compañeros, es como la representación entre el bien y el mal, pues representada por los 2 caballos que ya vimos, que uno tiende hacia lo bueno, lo virtuoso, lo moral, y el otro pues hacia todo lo contrario.
Entonces, Platón nos explica cómo el alma de las personas se encuentra